Perdón, pero nos gusta comer y beber. Exactamente. Ya puedes seguir. Muy buenas. ¿Qué pasa, don Álvaro? Hola, Miguel. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? De categoría, tío. La verdad es que muy bien, con muchas ganas. Y no sé, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Estamos contentos. ¿Hay que decirlo? Estamos muy contentos, Miguel. Muy la verdad. contentos. Bueno, Me llena bienvenidos de a orgullo todos. y satisfacción. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Fermentados Podcast. Hoy un episodio muy interesante. Tenemos un invitado, la verdad que para mí, un invitado estrella, una persona que Álvaro no sé si lo conocía de antes, que diría que no. Yo sí que lo conocía de antes, solo de redes sociales y demás. Una persona que controla muchísimo el tema de la fermentación. Y por fin, Álvaro, desvélanos el tema que traemos hoy a Fermentados Podcast. Bueno, pues hoy hemos decidido traer nada más, nada menos que la fermentación de la carne y del pescado. De la mano, ni más ni menos que de Fermenten Freelance, alias José de la Rosa, maravilloso divulgador, persona. Voy a hacer el spoiler, Miguel, si no te importa, pero lo hemos conocido ya. Una muy buena persona. La verdad es que las vibras en el podcast previo y después han sido muy buenas. Y creo que es de ahí donde ha salido este maravilloso capítulo que vamos a compartir. Y que habla tanto de la fermentación. Bueno, tenemos dos, ¿verdad, Miguel? ¿Cuáles? Hemos grabado 2 episodios, pero bueno, que es sobre la carne y el pescado, y un segundo episodio que publicaremos más adelante sobre las fermentaciones en Japón, porque José ha estado de viaje por Japón durante aproximadamente 20 días y queríamos que nos contase también su experiencia sobre las fermentaciones en Japón. Pero este episodio hemos querido que nos cuente todo el tema de la carne y pescado y se ha enfocado pues, en contarnos todos sus conocimientos que tiene, que él comparte sobre cómo podemos empezar incluso a fermentar en casa carne y pescado, todos los riesgos que puede conllevar, todo el tema técnico que él conoce, que controla, ¿no? Y la verdad que es súper interesante. Correcto. Toda la parte de cómo actúa la parte microbiológica, la parte enzimática, muy técnico, pero a la vez con vocabulario que todo el mundo puede llegar a entender. Además, Miguel mismo ha hecho también preguntas, ¿verdad?, que puedan llegar a que cada persona que esté escuchando este podcast se pueda interesar, que pueda hacer accesible al final, ¿no?, todo lo que contamos de nuestra ignorancia o de nuestro conocimiento a la vez a la casa de cada uno. Pues sí. Pues oye, sin más dilación ya, o sea, dejamos ya el episodio, damos la intro a José, porque la verdad que es un episodio muy completo, que va a estar muy interesante y de verdad que os recomendamos escuchar. Da igual lo que estéis haciendo en este momento, si estáis doblando ropa, si estáis comiendo, lo que estáis haciendo en el coche, de viaje, lo que queráis. Pero es un episodio muy interesante que os aconsejamos escucharlo tranquilamente y no sé, Álvaro, di algo más y le damos paso a José. Y que José os va a hipnotizar mientras habla y os divulga sobre microorganismos y fermentaciones. Así que sin más dilación, intro. Bienvenido al podcast, José. ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis? Muy buena, José, encantado. Pues muy bien, encantadísimo de tenerte en este podcast, tío. Teníamos muchísimas ganas de que vinieras. Llevamos muchísimo tiempo detrás de ti, siguiéndote en redes sociales y demás. Y nada, encantadísimo de que estés aquí. Joder, pues qué guay, Para mí un orgullo, sinceramente. Yo ya también os seguía, o sea que la verdad que la invitación me cayó con gracia, ¿no? Sinceramente. Con ganas de empezar aquí una conversación chula. Muy bien, pues nada, para los que no sepáis el tema de hoy, vamos a hablar sobre carnes y pescados fermentados, pero antes de pasar a la temática principal del podcast, queremos que conozcáis un poco más profundamente a José. José en Instagram se llama Fermented Freelance y nada, cuéntanos un poco sobre tu proyecto, lo que te dedicas, de dónde vienes y a dónde vas.
Pues, a ver, José de la Rosa es un onubense de Huelva, ¿vale? Yo sé que es un gentilicio complicado, que es biólogo y también estudió ciencias gastronómicas. Y digamos que Fermente Freelance es su proyecto de I+D y de formación. Me dedico a investigar, a trastear en una especie de mini laboratorio cocina que le llamo el taller de los bichos. Y ahí, pues, digamos, con lo que trasteamos, con lo que investigamos, con el conocimiento que generamos, pues después lo usamos para dar, pues, formaciones y asesorías, que al final es lo que realmente nos sostiene a nivel de modelo de negocio, a nivel económico, ¿no? El ir compartiendo un poco todo el bagaje que hemos ido haciendo en los últimos años. Sobre todo es verdad que me verticalizo mucho en lo que es, pues, la gestión de los microorganismos en gastronomía. No me gusta hablar solo de fermentaciones, creo que es más pequeñito, de alguna manera. Y pues bueno, entendiendo cómo se gestionan esos microorganismos en gastronomía, pues damos eso, formaciones y asesorías a universidades, a restaurantes, a empresas, para que puedan añadir valor, ¿no?, a su cocina. Y ya no solo, sino que incluso puedan utilizarlo como mecanismo de transformación para reutilizar las mermas. Y bueno, y al final, pues siempre también con un objetivo base, que es que también se puede utilizar toda esta maquinaria, digamos, enzimática, todos los mecanismos de transformación que te dan los microorganismos para reutilizar mermas y descartes que se produzcan, pues, bueno, dentro de los diferentes ámbitos a los que vayamos a ayudar. Wow, la verdad que es súper interesante lo que comentas de la idea de compartir este contenido con restaurantes y demás para que minimicen mermas, me parece impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, un producto típico, por ejemplo, el tepache, que surge de las cáscaras de la piel de la piña o de la sandía o del melón que quieran utilizar, pues claro, no lo tiras, le das una segunda vida y sacas otro producto nuevo. La verdad que es súper interesante, José. Álvaro, ¿tú qué piensas del nombre del taller de los bichos, tío? A mí me parece súper interesante. Bueno, yo por presentarme también, José, que ya que te has presentado tú, a hacerlo también. Supongo que conoces a Miguel, pero yo estudié tecnología de alimentos. Estuvimos mano a mano cuando arrancó Ciencias Gastronómicas aquí en Valencia. Entonces también me parece muy interesante saber un poco tu origen. Y desde la tecnología de alimentos también se nos enseña y se nos educa mucho sobre la parte fermentativa, que es por ahí por donde pues vino toda la parte divertida de la fermentación. Y he acabado trabajando para la industria alimentaria. Entonces, justo esta última parte que has comentado, que se puedan recoger esas mermas, que se pueda darle una segunda vida a todos esos productos que de primera pues el consumidor demanda, nos parece muy interesante y creo que es digno de una evolución además social, de que a nivel sociedad debamos ir por ese camino para intentar. Hay mucha merma de alimentación y es algo que todo el mundo conoce, pero no se saben las soluciones que se puede dar más allá del compost, más allá de algo que... Y no sé si tienes algún ejemplo, sé que va el tema sobre la carne de pescado, de lo cual tengo mucha duda porque como tecnólogo di ciertas pinceladas y tengo una base, pero me gustaría que alguien como tú la explicara. Pues si hay algún ejemplo más, como el que comenta Miguel, de qué manera podemos hacer con los fermentos una segunda vida, pues bienvenida sea, porque me parece muy interesante también. Pues bueno, lo primero es que estoy totalmente alineado con lo que sientes y comentas, viniendo del mundo del food science, ¿no? Como de tecnología de alimentos, porque al final también tengo la mayoría de amigos y compañeros que tengo en esta industria, la verdad, han estudiado lo mismo que vosotros, ¿no? Y muchas veces me da esta envidia, porque a vosotros sí os han dado quizás una forma de ver la comida a nivel molecular. Y yo creo que es que está en esto la clave, o por lo menos lo que yo entendí cuando estudiaba biología y me empecé a interesar por la gastronomía. Y es que al final todo está compuesto de macro y micromoléculas, ¿no? Y otras cositas más. Pero si conseguimos analizar cualquier parte de cualquier alimento a nivel macromolecular, automáticamente vemos la maquinaria de transformación que le podemos aplicar. Y por lo tanto ya todo empieza a ser un potencial no descarte. Porque la cáscara de la piña es tanto por ciento de fibra, pero seguirá teniendo carbohidratos, seguirá teniendo un mínimo de proteínas, seguirá teniendo alguna actividad enzimática o no, tendrá vitamina o no, tendrá un pH. Pues todo eso lo metemos en nuestra coctelera de conocimientos actuales y podemos llegar a entender si vamos a seleccionar un microorganismo u otro, una enzima u otra, una temperatura u otra, qué técnica para extraer al final el 100% de ese producto, ¿no? Entonces no empezamos a ver nunca más una piña como
pulpa y piel, sino como un 100%. Lo que pasa es que cada parte hay que tratarla de una manera. Así como cocinamos las carrilleras durante 5 o 6 horas y hacemos vuelta y vuelta un secreto. Totalmente. Y ahí está un poco la magia y la gracia de la diversidad microbiológica, ¿no? Dentro de ya que hemos empezado por la piña y enlazándola con la carne, si os parece bien hablar de que la piña pues, es rica en bromulina, ¿verdad? Que es la principal enzima que es capaz de reventar la proteína cárnica, ¿verdad? ¿Os parece bien que arranquemos ya con la parte cárnica y cogemos esa parte? Y empezamos por ahí, por la disgregación muscular, que sería, ¿no? Por donde empezaría yo tratando esta parte de tanto maduraciones como fermentaciones, que es la parte que no tengo tan controlada y que me encantaría que nos explicara José. Yo creo que es buen ganche, ¿eh? Buen ganche entre cómo reutilizar descarte y conectarlo con el mundo que queremos hablar hoy, que es las proteínas de origen animal, ¿no? Me limitaría un poco a decir carne y pescado. Carne y pescado, los dos son del mundo animal. Entonces es como cómo utilizar la proteína del mundo animal, ¿no? Un poco. Entonces yo creo que es bastante buen gancho, ¿eh? Perdona que no te da ningún ejemplo en específico más, porque en realidad es que entendiendo que todos son macromoléculas y que a partir de ahí podemos razonar, es que el ejemplo son todos. Como si uno fermente una piedra. Es que se puede con un poquito de imaginación. Hostia, y el ejemplo que ha dado Miguel... Estaría guapo, ¿eh? Estaría muy guapo fermentar piedras, tío. Ya sería lo que nos faltaba ya en este mundo, macho. Oye, que le no faltan macros a las piedras. Bueno, aquí al final el límite, como decimos siempre, el límite es la imaginación. O sea, esto es darle caña y alguna idea saldrá. Saldrá, seguro. Absolutamente. Oye, pues démosle caña, ¿no? La verdad que yo creo que eso, que es buen ganche, buen gancho el tema de que comentabas, de que al final la piña pues, tiene la bromelina, ¿no? Esa enzima con una actividad enzimática proteolítica, es decir, va a cortar proteínas, pero además va a actuar, como has dicho, sobre todo en las proteínas estructurales. Es decir, que quizás no nos va a incidir tanto en el sabor, sino en la textura, en este caso. Y está guay que hayas querido iniciar por ahí porque directamente diría que es como algo que viene del pasado, porque al final los tacos al pastor se llevan haciendo muchos años, se pone una piña encima de ese rulo de carne, para que precisamente se ponga más tierna. Pero perfectamente podríamos coger ese conocimiento del pasado y con lo que conocemos hoy en día aplicar ese jugo para hacer otro tipo de curaciones, otro tipo de digestiones, ¿no? Mucho más vanguardistas. O sea que, no sé, a partir de ahí no sé cómo queréis meterlo a la costelera y vamos hilando. Pues si os parece, bueno, Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa, pero yo lanzaría la base de la que manejo a conocimiento estándar y que José arranque. Yo por mí me parece todo bien porque el conocimiento que tienen los dos de fermentaciones cárnicas y demás y proteínas es muchísimo más avanzado que el que tengo yo. Encima estoy con la voz un poco mal, bueno, así pero que por mí puedo darle toda la caña que queráis. O sea, increíble. Como químico añade tu probeta. Yo luego hablo de cerveza y ya está, no, es broma. Pero no, yo sí que una duda que tenía, que entiendo que lo comentaremos luego, y que a lo mejor mucha gente tendrá, vale, la fermentación de la carne o del pescado ¿se fermenta el producto entero o solo la parte superficial? Porque entiendo que en algunos embutidos y demás a lo mejor solo interviene la parte superficial, pero podemos hacer otro tipo de técnicas que influya todo la pieza de carne o pescado, ¿no? Por ejemplo, surströmming, que entiendo que fermenta todo el arenque. Exacto. Y bueno, yo empezaría un poco pues de cuál es el origen de la fermentación de la carne y todo eso, y ya vamos viendo qué es lo que va pasando a nivel microbiológico, qué cambios producen los alimentos y ejemplos que podamos ver en la vida. Vale. Muy bien. Pues bueno, a ver, si quieres ya, iniciando un poquito por el tema que has abierto de cuando hablamos de fermentar, pues proteína animal, ya sea pescado, ya sea, bueno, pues animales en general, aves, mamíferos, etcétera. Si se fermenta la totalidad del producto, se fermenta solo en superficie. Yo te afirmaría casi en el 100%, o bueno, siendo científico 99,9, periódico, que se fermenta siempre todo. Muchas veces incluso hasta en un jamón ibérico, que es una pieza tan grande, ¿no? Una pierna, o en el caso de la paletilla de brazos, pensamos que a lo mejor lo que sucede en superficie no tiene por qué llegar al centro. Fue de hecho una de mis primeras preguntas al Instituto de Investigación de Productos Cárnicos de la Universidad de Cáceres. Esta fue una de mis primeras preguntas porque, bueno, muchas veces
en un jamón ibérico que se hace de manera espontánea, que crece tantos microorganismos distintos, pues hay veces en las que digo, oye, puede que crezca algo que no sea tan bueno, ¿no? Y al final, pero bueno, en la complejidad está la virtud. Y aunque se intenta controlar, ¿no? Y se intenta mantener a raya, como tiene que ser en la industria agroalimentaria, si sucede, lo que está claro que es que el micelio y todo va a introducir las toxinas hasta la parte central de la carne. Nunca te puedes llegar a fiar. Entonces, la respuesta es, cuando afrontamos la transformación de un producto cárnico a través de microorganismos, va a ser el 100%, ¿vale? Y ya a partir de ahí tenemos una gran diversidad. Te he puesto el ejemplo del jamón, porque a lo mejor es más difícil de entender siendo una pieza completa que tú no trituras ni nada, sino que se mantiene tal cual. Pero es que no podemos remitirnos a pensar que digamos, en la fermentación, curación de carnes y pescado es Mohamed Atún de Barbate y de Isla Cristina en Huelva, y que es fuet, chorizo, jamón y cecina. Es que estamos hablando del antiguo garum romano, estamos hablando de las salsas de pescado actuales que va en un kimchi, estamos hablando de la pasta de gamba que va en un kimchi hoy en día, estamos hablando de katsuobushi, estamos hablando de fermentar tiburones debajo de tierra, como se hacía en Islandia, para quitarle la toxicidad. Entonces, estamos hablando del surströmming también, que se hace en una propia salmuera. Entonces, hay tantos tipos distintos en el que al final te lo vas a consumir en lonchas, rallado, en polvo, lijado como el katsuobushi, bueno, o en polvo también se toma el katsuobushi, o en forma de pasta o en forma de salsa. Entonces, hay tantos modos que al final hay que entender que se fermenta el 100%, ¿vale? Vale. A mí me gustaría arrancar con lo que ocurre dentro de la pieza cárnica, ya sea pescado o carne, durante esa evolución microbiológica. Hasta donde yo conozco, para las maduraciones, hay una reacción enzimática donde las propias enzimas de la carne empiezan a romper esos enlaces, esas partes proteicas, estructurales, y es donde aparecen esa evolución de aromas. En el pescado es mucho más veloz, porque esto lo hablamos una vez en el podcast, porque el pez al trabajar en temperaturas más frías, aunque tú lo pongas en la nevera, pues sus enzimas siguen actuando, por eso se congela. Y es mucho... Y es una creación del alimento donde vas a priorizar los sabores, ¿verdad? El madurado y bueno, y un poco la textura, ¿no? Que rompemos al final las fibras. Ahora bien, la diferencia entre la maduración de la pieza a la fermentación existe. ¿Hay realmente una diferencia entre madurar y fermentar? Van de la mano, y realmente cuando hacemos una fermentación, ¿qué cambia? Si es que cambia algo. Vale. Has abierto un filón muy interesante. De hecho, no uno, varios. Vale, podemos ir vamos por después de partes. los dos, José, lo siento. Porque el tema es que acabas de hacer una comparación que para mí es muy lógica, que es cuando estamos madurando una carne, que ahí microbiológicamente debería de pasar de poco a nada, ¿vale? Porque lo que estamos buscando precisamente que las enzimas endógenas de esa pieza proteica, de esa pieza de carne, transforme la propia carne, como una autodigestión, por así decirlo. Entonces ahí no debería de pasar casi nada, digamos, a nivel microbiológico. Por de ahí que haya cámaras y demás. ¿Se puede considerar eso dentro del mundo de las fermentaciones? No. Bueno, cuando hablamos de hacer ajo negro también se incluye dentro de los libros de fermentaciones. Cuando hablamos de hacer un garum antiguo romano hablamos también de fermentación. Cuando en realidad en todas estas cosas lo que están pasando son procesos enzimáticos. En el caso del ajo negro es un proceso ni siquiera enzimático, es pardeamiento no enzimático, reacción de Maillard al infinito. Entonces, pero encajan dentro del mismo libro de fermentaciones muchas veces todo. ¿Por qué? Porque al final el mundo de la fermentación engloba todo lo que es gestionar lo microscópico, lo desconocido, para transformar algo que te vas a llevar a la boca. Entonces, lo meto ya todo dentro de un mismo pack, pero teniendo un consenso. Es decir, hacer koji no es fermentar, porque koji es un hongo, y igual que pasa en el jamón, lo que vas a buscar es la acción enzimática, igual que pasa en la maduración de la carne, pero en este caso ni siquiera microbiológico. Entonces,
vamos a meterlo todo en un mismo pack y vamos a decir que cada vez que tú tienes tu granja, ganadería o como quieras llamarlo, de microorganismos y lo usas para transformar y añadir valor a una materia prima que te vas a comer, que es gastronómico, que es culinario, entonces vamos a decir que es fermentación. Y así creamos un consenso global, ¿vale? Eso por un lado. Pero después, ¿cuáles son las diferencias claras entre uno y otro? Pues bueno, al final, cuando tenemos un microorganismo que está vivo, ¿sí? No solo vamos a tener su actividad enzimática, como pasaría en una chuleta madurada durante 100 días, ¿sí? Sino que además vamos a tener toda la aportación que deja la vida de ese microorganismo. Ya hablamos de pro y de post bióticos, por ejemplo, en algunos casos, si están contemplados. Además, también lo que vamos a tener es que no solo va a haber una actividad enzimática como tal, en la que bueno, se va a transformar sabor, textura, sino que también a lo mejor vamos a modificar pH. Digamos, a modificar de una manera mucho más compleja, ya que no vamos a comparar un microorganismo que tiene muchas enzimas a otros procesos en los que tenemos algunas enzimas aisladas, digamos. No sé si me he explicado. Perfectamente, la verdad es que gracias, ¿eh? O sea, yo lo he entendido perfectamente. ¿Tú cómo lo has visto, Miguel? La explicación. Yo la he visto perfecta, la verdad que estoy sufriendo una masterclass de manual, porque Sí, ya, sí, la verdad es que es súper bonito. o sea, A mí es que si me expliqué ahí y me tiré de la lengua, me vuelvo loco, la verdad. Entonces, no, pero por nosotros para adelante, José, o sea, es increíble. Yo sinceramente es un nivel de tecnicismo y de cosas ya muy avanzadas que nosotros en el podcast a veces no somos capaces de reflejar porque no lo controlamos tanto. O sea, tú tienes un bagaje y un background mucho más grande que nosotros y sobre todo en estos temas controlan mucho más. Nosotros es más compartir información y al final aprender sobre estos temas a mí me parece increíble. Álvaro obviamente controla más, pero yo no controlo tanto a nivel microbiológico, estoy aprendiendo y demás. Y me parece súper interesante, tío, o sea, increíble. O sea, y todo lo que te queramos tirar de la lengua para que vayas contando, o sea, no hace falta que te tiremos eso, tú suéltalo y ya está, ni sin problema. dale. No, pero hay una muy buen léxico a la hora de explicar este tipo de temas, ¿eh? Se nota que ha habido ahí, gracias, José. Se nota que imparte unos cuantos cursos, ¿no? Si no se nota que algo sabe. Sí, No. hablar me gusta mucho, la verdad, no nos vamos a engañar. Me gusta compartir, aparte también, sinceramente, también las preguntas me las estoy haciendo con un tono técnico que de nuevo, os repito, a mí me tira de la lengua y yo creo que está guay, joder, que al final todo el mundo, yo creo que todo el mundo ya también en casa sale más formado de bachillerato, ¿no? Y realmente lo que estamos hablando es de una biología, una química de bachillerato, ¿eh? Sí, total. O sea, Sí, no va más, pero joder, la forma en cómo se ha explicado yo creo que se puede entender perfectamente. Y gracias, José. Tengo alguna duda más, pues si puedo ir lanzando. Di Miguel, Dale, antes dale. de que arranque. No, suéltalas que yo luego enlazo con otra cosa, no te preocupes. Bueno, en este podcast hemos hablado y comentado mucho tipo de fermentaciones, pero sobre todo venían del mundo vegetal, láctico, alcohólico, acético. No hemos entrado en carnes y pescados por un motivo, y es que, bueno, yo en la carrera siempre he trabajado ese tipo de fermentaciones como algo muy inseguro alimentariamente. Quiero decir, a nivel de industria es difícil de aplicar y es algo a lo que tener cuidado porque la evolución que pueden tener la carne y el pescado a la hora de fermentar puede producir toxinas patógenas o hasta donde a mí si no se controla bien. Entonces, dentro de esta pregunta, siendo que y teniendo en cuenta que si estamos hablando de esto es porque puede haber un control y puede haber una muy buena gestión de este tipo de fermentaciones, ¿qué experiencias tienes tú, José, y de qué manera podemos llegar a controlar, aparte con la temperatura? Bueno, habla tú, cuéntanos de qué manera podemos controlar esta seguridad alimentaria que creo que a tanta gente le preocupa cuando tiene carne pues, que puede fermentar, etcétera, en casa. A ver, yo creo que la pregunta la he formulado ya con una introducción muy correcta y de hecho no me voy a salir de ese pequeño círculo de tu concepción, que es que este es el último capítulo del libro de la fermentación. Eso es algo que está claro, es decir, esos ciertos miedos, ok, que estén ahí, de verdad, yo no es lo primero que invitaría de este episodio, no quiero invitar a la gente a ponerse mañana a hacer fermentados con productos cárnicos o del mundo marino sin haber probado entre otras cosas. Hace falta un bagaje, no a nivel de conocimiento, no a nivel de haber estudiado más o menos libros,
hace falta un bagaje a nivel de cómo tienes esta entrenada, cómo tienes esta de entrenada y cómo tienes esta de entrenada. Eso es muy importante porque es además el instrumento que no está en los libros que más nos has hecho sobrevivir a lo largo de la historia. Entonces, tú primero desarrolla tu sentido a nivel de fermentaciones, cataloga en tu mente cuáles son olores aversivos y olores no aversivos, pero que aún así vayan independientes de si es seguro o no seguro. Hay cosas que huelen peor, dependiendo también de nuestra cultura, por supuesto, y que sabemos que es seguro, y hay cosas que pues huelen muy bien y pueden ser no seguras. En fin, entrenar todos esos sentidos antes con tipos de fermentaciones como la que habéis dicho que he comentado, yo creo que es muy importante antes de meterte en el mundo de la carne. Es como decirte, lo primero es que no es imposible, es como si yo ahora mismo te parase los pies de tu sueño, que es ser piloto de avión, pero simplemente tú tienes que entender que dentro de todos los medios de transporte, el más seguro es el avión, pero como la cagues, no lo cuentas. Pues esto Muy es lo buen mismo. ejemplo. Muy buen ejemplo. Aquí el tema es que yo no te voy a privar de experimentar con nada porque mi abuelo lleva toda la vida haciendo jamón, caña de lomo y chorizo blanco y morcilla para toda mi familia y para mí incluido. Yo no he muerto y mi abuelo no sabe qué es una bacteria. ¿Vale? Hay otro tipo de conocimientos que se heredan, técnicas. Lo que estoy hablando, esto no está en los libros. ¿Vale? Entonces, en el caso de la carne, como os decía, pues yo no te voy a parar los pies, pero simplemente te digo que como la cagues, valga la redundancia, lo peor que te va a pasar es que te cagues. O sea, lo menos peor que te va a pasar es que te cagues encima. Entonces, Muy bien simplemente es eso, explicado. de que una pequeña cagada con estas materias primas pueden ser más peligrosas. Están más comprometidas a nivel de patógenos y a nivel de toxinas. Simplemente eso. Y además también, cogiendo esta parte del link de miedo, te voy a responder también con respecto a lo que comentaba en la pregunta anterior, que me decía, bueno, suceden una serie de cambios a nivel molecular, a nivel enzimático, a nivel microbiológico, tanto si maduramos como si usamos microorganismos realmente, a nivel gustativo, a nivel de textura. Hay que tener en cuenta una cosa, que todas estas técnicas surgieron para conservar. O sea, el que estuviese rico o no estuviese rico, yo creo que casi que nos autoadiestramos, ¿vale? Y eso es algo muy importante de entender, porque estos ejemplos de digestión de proteínas animales, conservación y fermentación, metemos todo en un mismo paquete, se han dado en todas las partes del mundo, en todos los continentes. Y dependiendo de dónde nos vayamos, nos puede parecer aversivo o no aversivo, nos puede parecer peor o nos puede parecer mejor. Entonces, de nuevo, que esto no va ligado al umami gastronómico y culinario que todas estas elaboraciones comparten. No va a eso, va a conservar, va a ver cómo yo la proteína, que es la macromolécula más cara en el ciclo vital, porque es la más cara, es la que más nos cuesta conseguir y la que más añora nuestro cuerpo, a ver cómo hago yo para que me dure más tiempo sin tener frigorífico. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que al final todas estas cosas hay que tener un equilibrio entre entender que surgió como una necesidad donde había poco miedo, pero hoy que tenemos a lo mejor algo de más miedo, pero más conocimiento, vamos a hacerlo de la manera segura y buscando el sabor y buscando la textura. Sí, pero vamos a mantener ese equilibrio entre el pasado, que había más miedo y menos conocimiento, y ahora que tenemos más conocimiento, vamos a intentar también que la seguridad alimentaria vaya eso, de la mano. Claro, es que, claro, en el pasado todas estas técnicas surgieron por con lo que dices tú, ¿no? Que conservar alimentos en el tiempo y que nos perduren más tiempo. Y yo también entiendo que surgirían por épocas de hambruna, ¿no? Por épocas de decir, hostia, yo no puedo conservar esto en una semana, quiero que me dure un mes, 2 meses. Claro, en esas situaciones de hambruna entiendo que daría más igual cómo lees ese producto, si realmente luego no te mataba literalmente. Claro, y a día de hoy, a lo mejor con los conocimientos y también la facilidad que tenemos a día de hoy para conservar alimentos en una nevera, un congelador, claro, estamos acostumbrados a que las cosas estén bien entre comillas. Por eso lo que tú dices o sea, que claro, los que se están escuchando en el podcast, tú decías de que tenemos que entrenar esta y esta, que eran los sentidos de lo gusto, el olfato y la vista, ¿no? Y al final, claro, yo entiendo que ahora a día de hoy una persona que a lo mejor, me pongo en el caso más extremo, el surströmming. Claro, el surströmming es un arenque fermentado que lo hemos comentado varias veces en el podcast y hemos hecho un podcast entero sobre él que huele que apesta. Pero claro, es un producto que es completamente saludable y se puede comer perfectamente. De hecho, en Suecia es toda una delicia, se come por una festividad, me parece, y con pan con mantequilla o algo así, ¿no? Y
Claro, es una persona que a lo mejor no tenga los conocimientos y te lo dan a probar y dices, pero ¿cómo me voy a comer yo esto? O sea, lo primero que obviamente te tira para atrás el aroma. Pero lo segundo es que, claro, eso, si lo intentas comer no vas a poder porque esto igual no está bueno, pero sí, está completamente bueno. Entonces, lo que tú dices de que tenemos que entrenar los paladares es también entender que todos esos productos vienen de un origen de conservación en el futuro y que a lo mejor, sobre todo carnes y pescados, pueden generar aromas y sabores que tenemos que tener entrenados para reconocer que igual no es lo que estamos esperando que sea perfecto, pero que están completamente saludables, ¿no? Y esto luego lo comentaremos de si la fermentación de una carne y un pescado la podemos dirigir hacia algo que más o menos esté controlado y palativamente hablando nos guste más, ¿no? Absolutamente. Oye, una Y- vez, perdón, No, ibas a no, decir algo. di Álvaro. Que una vez hemos hecho este tipo, o sea, hemos contado, no, José ha hecho a estelar de conocimiento y nos ha explicado también toda un poco toda la historia de la fermentación que hay detrás de tanto la carne como el pescado, que difiere mucho de los alimentos que hemos ido contando hasta ahora. Tengo como un par como de preguntas, podría decirlo, para terminar así un poco y hacia el final, si te parece, Miguel, que igual se puede alargar un poco, pero por preguntarle a José, ¿vale? Dentro de la gastronomía, que él tanto seguramente ama, porque es, como es científico gastronómico, se puede decir la palabra. Sí, porque estudié ciencia Biólogo gastronómica, gastronómico. pues una ola, sí, la verdad. Por ponerle un apellido, biólogo. Bueno, a los tres nos gusta comer y seguramente a la gente que también está escuchando, conocer el tartar. Perdón, pero nos gusta comer y beber. Exactamente. Ya puedes seguir. En los últimos años yo he estado viendo, seguramente me equivoque y el que está escuchando esto lo hace más cerca, mucho plato gastronómico donde se le da valor al tartar. Ya venga del pescado, tartar de atún, como de la carne. También he visto. ¿Qué opinamos de un tartar con un atún madurado? ¿Qué opinamos de un tartar con una carne madurada? Esa sería la primera pregunta que lanzaría. Hostia, qué guay, ¿eh? Esta sí que no me la esperaba y... Joder, pero bien en sintonía con la pregunta, la verdad, me ha molado, porque sé por dónde vas y ya te digo que de principio estoy de acuerdo, ¿eh? Pues mira, va porque se ha puesto de moda y la gente está empezando a normalizarlo. Me voy a abrir, Sí. ¿eh? Ahora me voy a poner un poquito fuera de mi parte solo profesional, lánzate ¿vale? a la piscina de cabeza, José. Me voy a tirar, vamos a tirar prensa del corazón de los fermentos. Exacto. A ver, es que es verdad, porque me llega a dar, como seguidor andaluz, me llega a dar coraje también un poco. Muchas Sí, veces que sí. tenemos miedos en sitios donde no hay que tenerlo y en otros sitios no. Y con el tema del tartar has abierto un filón de, vale, se está poniendo muy de moda, paladares que ni siquiera quieren ir a comer un sushi porque no les mola el tema del crudismo y totalmente toda opinión de todo ser humano respetable, ¿vale? Pero a lo mejor sí que han abierto ya su frontera con los tartar, porque están en todos lados, tanto de carne como de pescado, bueno, y carpaccio y tataki, ¿vale? Sí. Eso es los tres, Sí. un copia y pega, ya en cualquier lado, reversionado a cualquier provincia que te encuentres en España. Y se pierden todos esos miedos, ¿no? Sí, total. Muchas sí, veces por la presentación, de hecho, perdón que te corte, pero al presentártelo desde una posición muy gastronómica, muy top, muy élite, te lanzas, cuando realmente podría perfectamente equilibrarse a lo que has comentado, a un carpaccio. totalmente. Y es a un sushi. o sea, es lo que acabas de decir. Muchas veces la estética es lo que se vende y cómo se vende. Porque después no te vas a cuestionar. Yo sí me lo cuestiono, ¿eh? En cuanto que me llegue un tartar, porque me apetece también pedirlo. No lo estoy criticando, por supuesto. Hay muy buenos tartares, tanto de carne como de pescado. Y cuando lo miro también la viveza del color de esa proteína, ¿no? Muchas veces que vienen que parece que son boquerones en vinagre. El boquerón en vinagre se ha cocinado con un pH bajo con vinagre, pero un tartar no. Un tartar Claro. no es ese ceviche que tiene que cambiar de textura el pescado por los ácidos, por la sal, por el glutamato, por todo lo que le meten, ¿no? Entonces, yo sí que me fijo en eso y muchas veces ahí yo creo que más de uno se lo come a gusto porque, claro, a nivel de textura, si está pasado, pues ya ves tú, es que estará súper ácido y súper salado. Pero date cuenta que está salado y está acidificado a un nivel organoléptico, no a un nivel de seguridad alimentaria. Claro. Entonces, ojito con los miedos, ¿dónde los tenemos? Porque si te ponen un tartar que tiene ya 2 o 3 días en el que por lo que sea el gusto organoléptico del chef es de poner poquita sal y de poner poquita lima,
pues ojito, porque eso Sí. ahí tenemos un peligro que supera de lejos a cualquier garum que puedas hacer, donde le estás metiendo, si es sin koji, 20% de sal, si es con koji te puedes bajar 12, pero me refiero que, joder, que es un buen filón el que has abierto porque es como el ejemplo de cuando queremos normalizar algo porque parece que es fancy y todo el mundo lo está comiendo, cuando en realidad puede llegar a ser mucho más peligroso que muchas de las cosas que te dan un poquito de asquete cuando las ves, ¿no? O las conoces. Y De hecho, perdón, aquí me van a notar. De No. hecho, en el tartar, al mezclarlo con la yema, yo como tecnólogo aún me fijaría antes en la yema que en la propia base cárnica, porque diría, no, la base cárnica seguro que tiene detrás una trazabilidad increíble. Pero lo que has dicho tú, como eso no se ha tratado correctamente, pues igual se ha fermentado de más, ¿no? Igual viene de casa ya trabajado. totalmente buen ejemplo, pero bueno, ¿qué trazabilidad te importa en una elaboración en la que has cogido tu tabla de cortar y tu cuchillo y la has trillado y has remezclado toda esa microbiota que no venía con esa trazabilidad? Porque has dicho muy bien, si yo confío en la trazabilidad, tenemos un sistema muy bien montado, pero el problema está en el momento en el que hay una persona que tiene una responsabilidad, abre esa trazabilidad en la que no tiene que haber un recuento de patógenos X y hace de las suyas, y ese recuento de patógenos sigue siendo X, pero si decide mantenerlo 2, 3, 4 días hasta que acaba en carta y la sal y el limón ha sido por debajo de, pues entonces no está protegido y entonces el recuento subirá porque se las has metido tú, pero no por la trazabilidad. Entonces, la respuesta a probaría el tartar de carne fermentada y o pescado fermentado es... Yo creo que como pasionario yo me mojo, yo diría que sí, yo lanzaría. A mí me gustaría ¿Te probarlo. refieres que si probaría un tartar de carne fermentada o de pescado fermentado? Sí, pero fermentado preparado, bien, ¿no? con tus conocimientos, sí. Por ejemplo, en tu propio laboratorio. Pero de calle es mucho más Vale. seguro. Vale. Claro, es que no estaba entendiendo la pregunta. Era si era fermentado porque se lo ha olvidado ahí al chef. No, ahí no. Pero si está fermentado a posta, hombre, por supuesto, de calle. Estamos hablando de verdad de algo que te puede durar en el frigorífico perfectamente 5 o 6 días. La textura a lo mejor ya se vuelve un poquito eso, como un boquerón en vinagre, algo más pasaete. Pero Sí. pasaete de textura. Pero a nivel microbiológico, Pero puede ser una bomba, ¿no? Una bomba, una explosión en el paladar increíble también, creo yo. sí, sobre todo también porque para fermentarlo tú a conciencia vas a tener que meter sobre todo una sal y un mínimo de pH. O sea, ya lo digo, un mínimo de 4,6 o 4,2 hacia abajo. Si es 4,2 con productos cárnicos mejor, para quitarte de en medio a gran cantidad de patógenos. Y la sal mínimo del 3% para arriba. Si Igual es sumas muy los dos intenso. vas a tener algo muy salado y muy ácido. Igual es lo que dices tú, igual es muy intenso. Sí. De Yo hecho, haría un tartar de 30% carne Claro. o pescado fermentado y el resto... Como una masa madre, ¿no? Ahí lanzando Ahí. mezclas en... Claro. Muy, muy interesante. Esto venía, perdón, no sé si hay que comentar algo, pero enlazó esta consulta, porque no sé si alguno de los dos seguís a una cuenta de Instagram que se llama Papa's Shellfish Cooking. No. No. A ver, lo voy a buscar. Bueno, os la recomiendo a vosotros y a la persona que esté escuchando este podcast. Creo que no lo sé, es asiático, la persona y la cuenta, y se dedica a fermentar pescado, ¿vale? Y luego se lo come. Entonces, te enseña todo el pescado enmohecido, con todos sus... ¿cómo se llama, José? Los filos, los filos del hongo, hilos, El micelio. micelio, todos los micelios y luego corta el pescado y cómo hay una maduración, bueno, hay una evolución dentro del pescado y se lo come crudo. Entonces venía un poco la pregunta por eso, porque te lo enseña y además te apetece probarlo. Es decir, que algo que a mí se me escaparía mucho, que es el propio pescado fermentado, desde esa cuenta como que la veo y me apetece. No sé si alguien lo ha visto alguna vez Creo que lo he visto. Yo no lo he visto nunca, ¿no? ¿Tú lo has visto? Yo creo que lo he visto. Yo ¿Lo has creo llegado que a me probar? la han pasado amigos. Sí. Y he visto algún reel y tal. Y tal y como lo veo, sinceramente me da mucha confianza. Es la verdad. O sea, me da mucha Sí. confianza
lo tiene todo muy pulido, el moho siempre crece homogéneo, la verdad, no hay Claro. más de un color, también es buena señal, que también si hay un solo color de un solo moho, de una sola textura, quiere decir que es el moho que ha querido él que creciese. La ha incubado, la ha controlado y Exacto. ya. Y luego, a ver, mi pregunta que yo le haría antes de catarlo es ¿qué tratamiento le va a dar al pescado antes de que creciese el moho? Repito que tú, si un moho tiene las esporas y están certificadas que pasada su ciclo de vida no va a crear ninguna aflatoxina, ninguna micotoxina, nada, a mí me da igual dónde inocularlo. Simplemente hay que entender que donde lo inoculemos, si es, digamos, débil al ambiente a adaptar ciertos patógenos, vale, pues ¿qué tratamiento le vamos a dar antes de que crezca el moho? Pues te voy a poner, yo hago la caña de lomo atún, que no mojama, que también inoculando Aspergillus, el collo, directamente en el atún, y aquí lo que le hago es darle al atún un tratamiento previo, como me ha enseñado mi abuelo que se le da al cerdo. Básicamente es pues, ponerle sal, especias que son enzimas antisépticas, le bajo el pH con ácido ascórbico, que además me ayuda a que las sales de nitrito no se oxiden y no me creen cáncer, con nitrosamina, etcétera. Y luego ya cuando yo tengo todo ese ambiente, esa pieza de atún que encima se me ha deshidratado un poco por todos estos solutos que le he metido, la limpio muy bien y inoculo el moho. Sé que estoy en un ambiente en el que el moho va a poder crecer, a pesar de las modificaciones que le he hecho a esa proteína, pero sé que hay un montón de patógenos que le he echado a la zancadilla increíble. Y echarle a la zancadilla significa que le damos tiempo a mi moho a que crezca en 24 o 36 horas y a partir de ahí ya a temperatura fría, que ya sí que ya... Si es que esto es como una carrera, muchas veces es darle la ventaja a uno, a otro, activar un interruptor, activar el otro. Hay que tener siempre en la mente que estamos rodeados de lo bueno y de lo malo. Siempre, siempre. Y se trata de darle las condiciones adecuadas a que crezca la mayoría lo bueno. Porque lo que te mata no es la presencia o la ausencia, lo que te mata es la dosis, el cuánto de. Entonces, ahí, en ese modo, se puede hacer cualquier tipo de proteína con moho y por eso no sé por qué de este tío que me has dicho me fío. Los vídeos que he visto, Sí, creo si que lo hacen veis es muy una bien. locura, ¿eh? Es una locura. José, no sé si te da la asociación, Miguel, pero yo escucho a José y me apetece ir a un curso, tío, ahí a que me Iremos, haga la sopa de Joder. mis... Yo, Pues ¿te mira, pues si imaginas? sirve de promoción ahora que estamos aquí, cuando salga el episodio, nos vamos a ir justo de viaje a China. Pero a la vuelta tengo preparado hacer unos pocos de talleres online, la verdad, porque sé que muchas veces presenciales la gente venía aquí hasta Gibraleón, Huelva. Pues bueno, entiendo que sea algo más dificultoso. Pero vamos a seguir con los cursos online, o sea que anima a todo el mundo a que en Instagram Por nos sigan supuesto. y ahí vean los últimos cursos que estamos poniendo online. Ya te ¿Verdad? digo, No te preocupes apetece. que nosotros desde aquí, desde Brutal y Fermentados Podcast, lo compartiremos y animaremos a la gente porque yo sí que vi que hace poco, o bueno, antes de irte a Japón, yo creo, hiciste uno sobre vinagre, ¿puede ser? Hidromieles, sí, es lo más que más me pide la gente, ¿eh? No porque ya es lo que más me gusta a mí, es porque también un poquito es lo que más me piden. El online entiendo también que sea un público de nivel, digamos, no principiante, pero por lo menos medio, porque también para que abra público, si no me meto siempre mucho en el nicho y me vuelvo demasiado técnico y está guay que todo el mundo tenga la oportunidad, todo el mundo tiene que empezar algún día. O sea Por que... supuesto, pues animamos a la gente a que se apunte a los cursos porque la verdad que, o sea, se apunte a un curso de José online, estáis de la mano de las mejores personas que hay en España, sinceramente, para aprender a fermentar. Y más si es online, que lo tenéis desde vuestra casa, coge apuntes, luego entiendo que darás tú algunas notas o alguna historia y eso va siempre de maravilla. Así que Joder, vaya animamos a la gente presentación, que se así apunte. sí, ¿eh? Así sí, ¿eh? Vaya presentación, joder. Hombre, pues Ni es me que acuerdo. pues es que es la verdad, tío. Yo, o sea, desde mi parte te he seguido mucho tiempo y creo que es a nivel de España, de los pueblos de la gente que conozco yo que comparte contenido sobre fermentación, que tenga un laboratorio propio, que se vaya a Japón a impartir cursos, ahora se va a China o no sé, a China por vacaciones o impartir cursos también. O sea, que es que Voy a intentar que sea de todo. y claro, o sea, a nivel España me parece increíble que haya una figura como tú que controle tanto y, joder, que tienes en tu casa un laboratorio e impartes cursos por todo el mundo, tío. O sea, que es que a nivel español, sinceramente, me parece la persona, y te lo digo de corazón, que más controla estos temas y de la que más podemos aprender todos. Y yo me incluyo, que soy el primero que llevo en este mundo 2 años, ¿sabes? Joder, para mí me halaga, la verdad. Encantado. Entonces, Dicho lo cual, recapitulando un poco con la carne y el pescado fermentado, yo me gustaría preguntar a José que nos cuente, porque claro,
o sea, el podcast hasta ahora ha sido bastante técnico y hay que saber que muchas personas que nos encuentran, que nos escuchan, que no son tan técnicas. Entonces, ¿qué podemos decir a una persona que no sea técnica de ejemplos que pueda conocer o que no conozca tanto, pero que sean ejemplos de carne y pescado fermentados? ¿Cómo podemos aplicarlos en el día a día o cómo se aplican en restaurantes y demás? Y una pincelada de cómo una persona, por ejemplo yo o Álvaro, que sinceramente lo quiero hacer, ¿cuál es la mejor forma para iniciarnos en el mundo de fermentar o una carne o un pescado? Vale, buena pregunta. Yo me iría a un salazón. O sea, me iría a un salazón intentando que la actividad microbiológica sea la mínima posible. Es decir, aquí lo que vamos a intentar es que si se produce una transformación en esa pieza de pescado o de carne, que sea por las enzimas endógenas que tiene la propia carne o pescado, ¿vale? En sus propios músculos. Entonces, podemos hacer una semimojama, que vas a tardar una semanita en tu frigorífico, ambiente muy seguro, dentro de un tupper bien limpio. Te coges una pieza de lomo de atún, cuanto más magro mejor, ¿vale? Mi experiencia me dice que si hay mucha grasa en el caso de los pescados, por el omega 3, el omega 6 enrancia y te da olores más fuertes a pescado. Entonces, en los pescados si no hay grasa mejor, pues te coges esa pieza de lomo y la vas a enterrar en digamos, 2 partes de sal y una parte de azúcar, por ejemplo, por contrarrestar, ¿eh? Yo también muchas veces lo hago solo sal. 2 partes de sal, una parte de azúcar, te la mezclas bien, pues no sé, medio kilo, 750 gramos, para cubrir bien la pieza de pescado. Y ya le metes los aromáticos que tú quieras, pues piel de limón, pimienta, comino, orégano, lo que te dé la gana de especias. Estamos cocinando, ¿eh? También eso que nunca se olvide que fermentar también al final es cocinar y tienen que estar las cosas ricas. Eso te lo deja, pues más o menos, yo te diría que unas 24 horas más o menos en el frigorífico, no muchísimo más. A partir de ahí lo sacas, la limpias muy bien de todo el exceso de sal, ¿sí? Y la dejas de nuevo dentro del tupper, que airee, que el tupper no esté apoyado abajo del todo. Si te puedes poner como una mini rejilla, algo que permite que se airee la pieza, ¿sí? Dentro de un tupper y la dejas secar hasta que llegue una semana, pues 5 o 6 días más. Se va a poner durita en superficie un poquito y vais a ver que va a tener un corte que va a seguir muy blandita, por eso le llamo semi-mojama de atún, porque no es tan dura como una mojama, es semi y eso lo sirve a loncha finita con un poquito de aceite de oliva y 4 almendras tostaditas con sal y la verdad que es increíble. Esa la aconsejo mucho porque una proteína de un buen atún, un lomo que es tan profundo, tan interno, tan limpio, o sea, no vas a tener mucho problema, la verdad. Y vas a hacerlo todo en el frigorífico a 5 grados de temperatura. Entonces, esa, por ejemplo, sí que te la aconsejo para iniciar. Haz estas troncherías que estoy viendo por internet, de coger un lomo de cerdo blanco, que el lomo brilla, que parece que tiene gasolina por dentro, parece metálico el lomo. Yo no sé. Y eso de ponerlo en todo ese pimentón, toda esa sal y azúcar, un montón de tiempo ahí, eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Es que a lo mejor con una pieza de pescado, una proteína magra, que el pescado tiene mucha más agua, va a perder el agua mucho más rápido por osmosis a causa de toda esta sal, de todo esto que le estamos poniendo, el azúcar, y por lo tanto vas a tener resultados más rápidos con una textura mucho más agradable. El resto de proteínas más cerdo, ternera, tal, yo me iría o por ahumados, que ojo, protegen mucho, salado ahumado, y ahí seguir secando en frigorífico, o directamente ya, pues pegar un pasito más y empezar a meter bacterias ácido lácticas, que bajen el pH y ya mos, y lo curado. Pero me estoy adelantando muchos capítulos. Yo iría salazones, como el que te he dicho, yo creo que es que te van a sorprender y no vas a fallar. O sea, ahora en Navidad encima, una buena piecita de pescado, bien curada, semi curada una semana, la sirves a tu familia y quedas de lujo. Perdón por la ignorancia, pero tengo varias preguntas. Cuando has dicho cubrir en sal y luego lavar, que entiendo que esta pregunta la va a tener mucha gente que esté escuchando este podcast, ¿te refieres a lavar literalmente, meter bajo del grifo del agua y quitarle toda la sal o limpiarla simplemente con la mano por encima o con rascar un poco? Muy buena pregunta. Yo he hecho las dos. Es decir, he cogido un trapo muy húmedo e he intentado quitar toda la superficie, cosa que me pasa que cuando lo debo seguir secando en el frigorífico, esa sal un poquito me penetra más. Y me nota a lo mejor un sobresalado. ¿Se puede meter debajo del grifo? Sí se puede. Porque después de esas 24 horas tú has creado una mini costra en superficie que algo te va a proteger. Es decir, no me lo tengas ahí 15 minutos, rápido.
quita con la mano, con una espatulita, con un cuchillo así, quita toda la costra que puedas de sal y de especias de superficie. Mete debajo del grifo lo mínimo de tiempo posible para que drene todo lo que haya y después a partir de ahí papel de cocina bueno, seca muy bien. Seca muy bien. No queremos que toda la actividad de agua, todo el agua que hemos perdido a causa de la osmosis, ahora se reabsorba porque lo tengas 15 minutos debajo del grifo. ¿Vale? Entonces la respuesta es sí, puedes debajo del grifo, pero con alegría. Muy guay. Oye, pues yo creo que lo voy a hacer, sinceramente. No sé cuándo. Incluso si me sale bien y tal, igual haré. Te robo la idea, haré un vídeo para YouTube y ahí quedará Claro para que que la sí. gente lo aprenda. Eso seguro. Mientras que la manipulación sea rápida y después todo el proceso pase en frío, con toda esa sal, tal, hay poca posibilidad de que algo pase. Si encima le metes bien de ralladorita de limón o le dejas caer 3 gotas de un chorrito de limón que baja el pH un poco, entonces ya es que puedes dejarlo secar hasta 2 semanas si quieres. O sea, se vuelve bastante seguro, sinceramente. En Ojo, la carne, perdón, José. premisa, siempre todo fresco. Esto es importante siempre, lo que comentaba Álvaro de la trazabilidad. La trazabilidad es muy buena porque te indica que no hay un recuento de patógenos que te compromete eso que estás comprando. Por lo tanto, si vamos a hacer estos ejercicios en los que tú creas condiciones que se puedan ver comprometidas, jojo, que la carne, que el pescado, eso es lo primero que me enseñó mi abuelo. Para hacer caña de lomo buena, lo primero que hay que saber es hablar con el carnicero. Y que la matanza te diga que el lunes se va a hacer, y ese lunes, 20 minutos después de que le llegue la carne al carnicero, tú vas y la recoges. Y tú tocas el lomo y el lomo tiene que estar caliente. Porque tiene que haber salido del cerdo, es la verdad. O sea, es que al Me final respeto, pero sí. estoy exagerando de manera andaluza, Pero pero sí. son los se entiende. consejos de mi abuelo que te mantienen vivo. ¿Sabes? Has dicho caña de lomo en cerdo y en ternera. ¿Qué pieza cogerías también, José? Hombre, pues la cecina ahora mismo no sé qué parte exactamente, pero creo que hay de todo, ¿no? De más magro a menos magro. Daros cuenta que en las carnes, tanto de vacuno como de cerdo, las grasas, aunque enrancien, después te salen notas también a frutos secos, tal, es muy agradable, ¿no? No hay problema. Entonces, casi cualquier corte probaría. Yo con una carne, con vacuno, con cecina, probaría con varias partes. Que tenga poca grasa, ¿no? Que no enracie tanto y más magro. Hombre, no cogería la parte más grasienta del todo, Ya. pero sí que puedes hacer una cecina de wagyu con una buena infiltración. Te repito, es que las grasas de un cerdo, de una vaca, cuando evolucionan, muchas veces aromáticamente son muy agradables. Las de la superficie, por ejemplo, de un jamón, ahí te das cuenta que están bien rancias, que son punzantes, tal, pero las internas no. En el caso de un pescado es que cualquier evolución de la grasa de ese omega 3, omega 6, es que es fuerte de pescado. Igual un ¿Sabes? No es pescado más jodido, blanco. fuerte. ¿No? Un pescado ¿El más qué? blanco un pescado más blanco se fermentaría mejor. Sí, de hecho, a ver, esto no viene de mí, pero sé que en Ángel León era Poniente, como sí que he dado formación a gente que forma parte de su equipo de I+D, y sé que, bueno, el chorizo de pulpo a la mortadela de dorada, al final con esos pescados blancos tienen muchísimas proteínas, si tienes bien de sal y tal, no hay problema. Al final, por ejemplo, una Mortadela de mortadela es que dorada. no es cocinado. Sí, da igual. Que es un surimi, los palitos de pescado. Es Sí. proteína limpia de un pescado blanco nórdico de agua fría. Ya. Y entonces al final, o sea, no hay problema, claro que se podría hacer y quedaría muy mami, muy rico. Mi pregunta para fermentar pescado, por ejemplo, a la hora de hacer lo mismo que con el lomo de cerdo con sal y demás, el pescado, ¿qué se coge literalmente? ¿Un pescado entero con piel o hay que quitarle la piel y coger solo los lomos, por ejemplo, de una lubina? A ver, El pescado es complicado, Mike. Claro, es que es El una cosa, pescado si es lo una que quieres es cosa. darle la forma embutido, yo cogería la parte noble, sin espinas, sin nada. Claro. Después está la nueva moda que hay hoy en día, que es la maduración de pescado, en cámaras de maduración como las de carne, donde hay una humedad controlada y una temperatura controlada. Y al final, en el caso de pescado, no es utilizar tanto las enzimas endógenas que tiene el pescado en sí, como sucede en la maduración de un chuletón, sino es más que pierda agua. Que pierda agua sin que se degenere nada, sin que evolucione nada. Entonces, al final lo que estás haciendo es concentrar el sabor marino, sabor del propio pescado. Ya. Eso sí me parece bien, pero es Un otra buen, cosa como diferente. un buen pescado, por ejemplo, sería un lomo de atún, ¿no? Por ejemplo. Sí.
Un buen pescado también, no sé, he visto maduraciones ya hasta de lubinas grandes, de ciertos rapes, de ciertas rapes que tienen también mucha gelatina. ¿De qué más he visto? De rodaballo. Hay gente, es verdad, es que a los cocineros se les está yendo la pinza, pero cuando lo he estudiado a nivel teórico, no se le está yendo tanto la pinza. Es que tiene también muchas veces sentido. Es que ya con un cocinero de aquí en mi pueblo hicimos la prueba un poco de probar pescado recién pescado fresquísimo del espigón, de nosotros con caña y tal, a uno madurado en un buen tupper, sabonado en buenas condiciones, a ver bien sequito, bien tal. Y la verdad que es que concentras sabor al final en esa refrigeración controlada. Pero de nuevo, es que Es que el pescado es complicado, ¿eh? de trabajar, porque al final lo que hemos hablado, y así como ha comentado José que puedes dejar en la nevera la carne para que haga esa parte de fermentación, maduración, el pescado es que va a ir mucho más veloz, los hay que tener sabores cuidado. y hay que tener cuidado con el pescado. Yo creo que el pescado lo podríamos dejar para un nivel 3, 4, 5, más arriba. Tiene más Igual agua, ¿eh? También. Claro. Entonces, a nivel micro, a mí el pescado me han dicho no lo toques mucho. Hay cámaras muy, muy especializadas y gente que controla mucho. Para amateurs, yo creo que con la carne vamos más, con lo que ha dicho, con el salazón de José, yo creo que vamos súper arriba ya de conocimientos, ¿no? El pescado es que me da un peligro, de verdad, o sea, me da También miedo. depende, ¿eh? También depende de qué pescado, no sé también. Es que es como decir, la carne también depende, porque si estamos hablando de un jabalí o de un venado, hostia, pues son carnes salvajes que a lo mejor no están en contacto con más cosas. Después tienen una proteína muy magra que si coges la parte proteica top, super umami, súper rico. Depende de qué pescado, depende de qué animal, ¿no? Pero sí que es verdad que el pescado al tener más agua, ya simplemente se vuelve más inestable. Entonces hay que tener 4 cosas y media pendientes. Pero bueno, en la técnica que os he dicho del salazón, de un buen lomo de atún, de un buen lomo de pez espada, de un buen lomo no sé, no sé, como si queréis probar una buena cola de rape, donde las ¿Eso, espinas. eso también lo cogerías fresco, José? Todo Porque, fresco y del tirón a manipularlo al salazón. O sea, evitar que haya crecimiento nada de patógenos y de ahí tú lo metes en un ambiente que va a ser inhóspito. A base de sal, a base de especias, etcétera. sí, ahí no habría problema con anisakis si no lo congelas. Claro, eso es lo que te decía, que depende de cada pez y que depende de cada animal. No te voy a comparar una vaca de una ganadería con un venado cazado aquí en Huelva por mi amigo. Que viene un veterinario y te dice que está bien y por eso después me lo como. Hay que Claro, verlo. ya. Es otro tipo de carne a compararlo con una merluza de pincho pescada en medio del océano, que puede tener sus anisakis, a una de piscifactoría súper controlada que no lo tiene. Después, claro, yo prefiero hacerlo con la salvaje, aunque tenga anisakis, que los anisakis tienen miedo. Los anisakis a 60 grados, 70 grados, se desnaturaliza la toxina o el alérgeno que te pueda dar ese anisaki, también congelándolo. Entonces, Este episodio está dando para mucho, ¿eh? Sí, igual habría que empezar a cerrar, que está No, bueno. o sea, yo no era por cortar ni mucho menos, pero que me parece un tema súper interesante y que da para mucho, tío. O sea, que este tema, Álvaro y yo lo queríamos traer al podcast para que la gente viera que la fermentación de carne y pescado está ahí, está presente, se hace por muchos sitios y joder, que da para mucho y que realmente es algo, un tema complejo. O sea, que ya no es... O sea, hacer kimchi puede parecer complejo, pero realmente es mucho más sencillo que todo lo que hay detrás de una fermentación de un pescado, ¿sabes? O de una carne. Es como... Vale, entonces está muy bien que José esté contando todas estas cosas porque esto da para mucho. si Sí, queréis gracias, podemos hacer José. una cosa y así cerramos este capítulo. También dejamos a la gente un poquito con la miel en los labios de si tenéis más preguntas, más cosas interesantes. Repetimos otro capítulo sobre carne y pescado porque de verdad que sí queda para mucho, pero no yo solo, sino llamamos a un compañero de la Universidad de Cáceres, del Instituto de Investigación de Productos Cárnicos, que me da muchísimos tips en cuanto a la seguridad alimentaria de las cosas que hago. O sea, No sé quién muchos daría. temas a nivel creativo y demás decido yo, pero a nivel de seguridad, este tío es una bomba, tiene 26 años y se llama José María. Así que si queréis repetimos capítulo con él y ya te digo que ahí ya a volar. A volar porque nos podemos meter en temas nitritos, nos podemos meter en temas súper chulos. Muy bien, pues 16, ¿no has dicho? repetiremos seguro, ¿no? Por favor, José, sí. Sí, porque Si este tema ya te queréis, da para mucho y tenemos muchas más preguntas, pero bueno, yo sí que iría ya finalizando porque Y por cerrar algo nos estamos ya. yendo a la hora, creo que una persona que nos está escuchando ya va a estar saturada de carne y pescado y yo Pero que no me da simplemente... ni cuenta.
O sea, es que estaba súper metido en la conversación que ni a la hora he dicho, madre mía. Pobre Yo tampoco José, me da cuenta, la que le sinceramente. estamos dando a tú. Un segundo. Bueno, ¿Verdad? pero estamos para esto. Al final hemos empezado a divagar y creo que es un tema muy interesante que el que José está aquí, hay que aprovechar que nos cuente todo lo que sabe y pues bueno, es lo que hay que hacer también, ¿no? Entonces, Gracias. yo simplemente ya por finalizar, darle las gracias a José por toda esta masterclass que nos ha dado. Animo a la gente a que mire sus cursos para que se apunte online, que lo siga en Instagram, en YouTube, por todas las redes sociales porque comparte muchísimo contenido y está muy guay. Y nada, que José se queda aquí porque vamos a grabar otro episodio más, porque ha estado en Japón y nos va a contar todas las cosas que ha visto ya en Japón y nos va a contar fermentaciones en Japón. Así que nada, José, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres comentar alguna cosa, es tu momento ahora, aunque vas a tener otro episodio entero que vas a poder contar todo lo que tú quieras. Y nada. No, me voy a limitar, ya creo que soy muy pesado también, hablo mucho, me voy a limitar a este episodio, a cerrarlo aquí. Y de verdad que si queréis repetimos con mi colega José María, que yo creo que va a estar guapísimo, la verdad. Pues muchísimas gracias, José. Conversaciones también aprendo, ha sido un placer. A ti por El placer estar es aquí. nuestro. Muchas nada, gracias. Muchísimas Gracias, José. gracias a todos por estar aquí, a todos por escucharnos. Sobre todo, recordaos de seguir a José, por favor. A nosotros también, que nos hacéis muchísimo favor si le dais like y escucháis los comentarios, o sea, ponéis comentarios y demás. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Venga, chao chicos. Chao.